Hola, bienvenidos a Preuniversitario Tesla. El día de hoy vamos a analizar y a revisar un tema bastante interesante dentro del área de razonamiento verbal, que es acerca de la comunicación. Vamos a empezar por revisar un poco el concepto de lo que es la comunicación. Y bueno, esta se define como la transmisión de la información. Un acto comunicativo es un proceso mediante el cual vamos a producir una transmisión de información. Es decir, la información va a ser pasada de un ente a otro o de un medio a otro. En todo acto comunicativo van a intervenir necesariamente una serie de factores que son los que nosotros conocemos como los elementos de la comunicación. Es decir, la comunicación, para que se dé como tal, para que se lleve a cabo, tiene que tener una serie de elementos que lo hacen posible. Vamos a ver, la comunicación de manera general tiene un esquema y es similar al que podemos ver en pantalla. Siempre antes de que inicie el proceso de la comunicación tiene que existir un contexto lingüístico anterior. ¿Qué quiere decir? Que debe existir un ambiente o una situación que genere la posterior comunicación. Posterior a este ambiente o esta situación generada, empieza el proceso de la comunicación, en la cual tenemos los principales elementos, como son el emisor, el código, el mensaje, el canal y el receptor. Entonces, el emisor va a utilizar un código para transmitir su mensaje a el receptor, y el emisor generará este proceso de la comunicación a través de un canal. Mediante este proceso, este esquema general, se da lo que se conoce como comunicación, y después de que el receptor reciba su mensaje va a suceder un contexto lingüístico posterior. ¿Qué significa esto? Pues que puede ser que el receptor se convierta ahora en el emisor y devuelva un mensaje a el emisor antiguo, que ahora se llamaría receptor, o a su vez que este mensaje finalice en alguna acción que fue pedida por el emisor. Todo depende del mensaje que se esté dando en este esquema de la comunicación. Recordemos además que otros de los elementos importantes dentro de la comunicación es el ruido. El ruido se define como cualquier perturbación que modifique o que esté impidiendo el esquema de la comunicación. Existen algunos tipos de ruido y por lo general estos intervienen en la comunicación y en algunas ocasiones generan que el mensaje se altere o que ya no llegue el mismo mensaje que el emisor envió al receptor. Ahora, vamos a definir a cada uno de los elementos conformantes del esquema de la comunicación. Vamos a empezar por el emisor. Se define como emisor a quien elabora y transmite el mensaje. Este se caracteriza por tener una intención comunicativa, es decir, el emisor tiene la voluntad de transmitir una información con una determinada finalidad. Ahora, el mensaje. El mensaje se determina o se define como la información que voy a transmitir de un punto a otro. Este contiene una serie de signos lingüísticos organizados mediante determinadas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? El uso de el lenguaje, el que esté usando, la lengua que use, el idioma que yo utilice, y este tiene que estar obviamente bien posicionado, bien argumentado con sus respectivas reglas ortográficas, usos de signo de puntuación y contexto correcto. Como tercer elemento tenemos al receptor, que va a ser quien recibe, decodifica e interpreta el mensaje. Por lo general, el receptor es aquel encargado de interpretar el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente lo que el emisor quiso transmitir es lo que el receptor perciba o reciba, ¿ya? Desde el punto de vista del receptor, desde su subjetividad, tendrá mucho que ver de si recibe el mensaje que el emisor le quiso comunicar. Vamos con el canal. El canal se define como el soporte físico del mensaje, es decir, es el medio por el cual el mensaje va a ser transmitido. Este incluye tanto el medio a través del cual circula el mensaje como los sentidos. El canal puede ser de tipo visual, auditivo o audiovisual, y es mediante el cual se va a llevar a cabo el proceso de la comunicación. También tenemos la definición del código. El código se define como el conjunto de signos relacionados entre sí y de reglas para combinarlos, mediante los cuales el emisor transforma la información del mensaje, es decir, la codifica. En otras palabras, es el idioma en el cual nosotros
vamos a enviar el mensaje y el receptor tiene que decodificarlo, es decir, entender lo que yo quise comunicar. Como sexto elemento tenemos al contexto. En el contexto vamos a incluir todas las circunstancias no lingüísticas que van a afectar a la comunicación, es decir, la relación que existe entre el emisor y el receptor, el espacio en el que estoy comunicándome, el tiempo en el que lo estoy haciendo, los motivos por los que lo hago, etc. Es decir, todas aquellas circunstancias que rodean el proceso de la comunicación. También tenemos como séptimo elemento al referente, que son los objetos o los elementos de la realidad sobre las que se transmite la información, es decir, sobre quién estoy hablando o de quién estoy realizando mi mensaje. Y como octavo elemento tenemos a la retroalimentación. La retroalimentación es el elemento clave que propicia la interacción o transacción entre emisor y receptor. Es decir, la retroalimentación es que el receptor devuelva un mensaje siguiendo el mismo proceso al emisor. Ahora, vamos a tratar el elemento que vimos al inicio, que era el ruido. Vamos a ver. El ruido se define como barreras u obstáculos que se presentan en el proceso, provocando malos entendidos. Y este ruido tiene algunos tipos. Primero, el de tipo psicológico, que puede ser el estado anímico. Es decir, si yo envío un mensaje en el estado anímico tal vez ofuscado, incorrecto, por ejemplo, si tuve un mal día, puede que el receptor perciba que yo estoy enojado con esa persona. Y esto es un tipo de ruido porque perturba mi intención de dar el mensaje. Es una mala interpretación porque pues yo no estoy enojada con el receptor, tal vez estoy enojada porque a mí me sucedió algo, pero el receptor percibe que algo sucedió entre emisor y receptor y eso perturba el mensaje. Vamos con el ruido de tipo fisiológico. Cuando una persona tiene alguna molestia, alguna incapacidad, puede que el mensaje que transmita al receptor sea perturbado debido a que el receptor percibe que el emisor no está en las condiciones fisiológicas adecuadas. El ruido de tipo semántico. Este ocurre cuando usamos palabras confusas. Cuando usamos palabras confusas, cuando no las escribimos con las reglas ortográficas y gramaticales correctas, cuando usamos abreviaturas mal empleadas tal vez, o a su vez cuando usamos un vocabulario no usual o un vocabulario que no maneja el receptor. Esto también se conoce como ruido, ya que el receptor no va a poder percibir el mensaje de manera correcta. El ruido técnico. Este ocurre por medio de sonidos o manchas, es decir, cuando el canal que estamos utilizando tiene alguna perturbación y genera que no se escuche de manera adecuada el mensaje. Por ejemplo, cuando estamos enviando un audio mediante WhatsApp y de fondo se escuchan autos, ruido de televisión, música, entre otros. Esto clasifica como un ruido de tipo técnico. Y finalmente tenemos también el ruido de tipo ambiental, cuando de fondo existen alteraciones naturales, ya sea sonido de animales, en el caso de estar en la playa, sonido del mar, o el más común, el sonido del viento, que se escucha bastante mediante una llamada telefónica. Todos estos elementos son tipos de ruido que van a obstaculizar el proceso de la comunicación, generando malentendidos. Ahora, dentro de la comunicación también tenemos la clasificación. Tenemos una clasificación por emisor y receptor, por medio, por mensaje y por contexto. La clasificación por emisor y receptor es de tipo intrapersonal. Esta es la comunicación que llevamos a cabo con nosotros mismos, cuando llevamos una conversa interna y solamente con nuestro subconsciente para reflexionar o meditar. También tenemos la comunicación interpersonal, que se da entre un emisor y un receptor, es decir, entre dos personas. Tenemos la comunicación de tipo grupal, que es aquella que se realiza entre un conjunto de personas, que puede ser amigos, familiares, etc. Y finalmente tenemos la comunicación de tipo pública, que se da, por ejemplo, en conferencias o exposiciones, cuando nosotros exponemos algún tema en específico a un grupo determinado. También tenemos la clasificación de la comunicación dependiendo del medio. Tenemos la comunicación verbal, que es mediante la cual nosotros utilizamos palabras, nuestra voz o la lengua que manejemos. La no verbal es aquella comunicación que se da mediante lo que nosotros conocemos como el lenguaje de señas. Y la comunicación electrónica, que la realizamos utilizando medios electrónicos actualizados.
La clasificación por el mensaje. Tenemos de dos tipos. Por el contenido, mensajes privados o mensajes públicos. Y por el tratamiento es de acuerdo a la redacción que realizamos. Si tenemos mensajes cultos, estándar, coloquiales o populares, esto depende del tipo de receptor al que vaya destinado mi mensaje. Y finalmente, por el contexto. Si usamos contextos formales en documentación o trámites importantes o con documentaciones o de contexto de tipo informal, que por lo general se usa en conversaciones entre amigos o familiares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de comunicación. Vamos a ver, en este contexto tenemos la transmisión de una noticia. ¿Quién es el emisor? Es la presentadora del noticiero. ¿Cuál es el código? Es del idioma español, que es el que nosotros los latinoamericanos utilizamos y es de tipo oral y visual. ¿Por qué oral? Porque escuchamos lo que la presentadora nos está diciendo y visual porque la observamos por medio de un televisor. ¿Cuál es el canal? Pues obviamente el televisor por el cual yo observo la noticia. ¿Cuál es el mensaje? La noticia que la presentadora me está haciendo saber. En este caso pusimos como ejemplo que el premio Nobel ha sido otorgado a García Márquez. ¿Y quién es el receptor? Pues él y los televidentes que están observando el noticiero. Este es un ejemplo de comunicación. Vamos a ver otro ejemplo de comunicación. En este caso tenemos una situación bastante habitual que es el de los conductores con los agentes de tránsito. ¿Quién es el emisor? El agente de tránsito. ¿Cuál es el código? La señal de tránsito que me esté dando el agente de tránsito, que puede ser una señal de pare o una señal de siga o tal vez una señal de oríllese a la derecha. En este caso, el mensaje que me está dando el agente de tránsito es que me detenga. ¿Cómo lo sé? Por medio del canal. El canal es visual, es decir, yo estoy visualizando que el agente de tránsito me pide que me detenga y además tiene el símbolo de pare en la otra mano. Y obviamente el receptor es el conductor, que es el que obviamente recibe el mensaje y procede a detenerse. En el siguiente ejemplo de comunicación tenemos uno mediante un medio físico. ¿Quién es el emisor? En este caso, una niña que está calificada como prima del receptor. El código, como les comenté, es del idioma español y en este caso es escrito. ¿Por qué? Porque la niña procede a enviarle una carta que es de tipo soporte físico y el cual va a llevar el mensaje al receptor que es su primo. ¿Y este qué tiene? El mensaje. ¿Qué nos dice el mensaje? ¿Cómo estás? Ya, este es otro ejemplo de comunicación. Finalmente vamos a ver otro ejemplo de comunicación que pues en la sociedad no lo manejamos mucho, sin embargo es muy importante y es muy habitual, que es el lenguaje de señas. Tenemos como emisor a una amiga y el código que usa es el lenguaje de señas. En este mensaje, ¿qué le está diciendo? ¿Todo bien? Le pregunta todo bien mediante señas que usan las personas que se manejan mediante este tipo de comunicación. ¿Qué tipo de lenguaje va a ser? Como les comenté, de señas, y el canal será visual. ¿Por qué? Porque el receptor observa las señas y va a generar una retroalimentación mediante la cual él le diga que está bien o que está mal. Entonces esto también es un tipo de comunicación mediado por el lenguaje de señas. Esto sería todo por el tema de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido los elementos y los tipos de comunicación y nos estaremos viendo en la próxima para tratar otro tema bastante interesante dentro del área del razonamiento verbal.